mm, yo voy a compartir en un primer momento lo siguiente. Estas gráficas que ustedes están visualizando, permítanme, digo, creo que alguien está por entrar. Estas gráficas las tengo asociadas a un movimiento precisamente rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué quiero que ustedes de pronto se lleven como una primera impresión de lo que podamos retomar, muchachos? La vez pasada yo les pregunté por qué íbamos a hablar de aquello que se llama un movimiento. ¿Por qué aparte de ello va a ser rectilíneo? ¿Y por qué también va a ser de carácter uniforme? Bueno, son tres palabras totalmente diferentes, pero que las tres en conjunto me conducen a determinar muchos fenómenos que están asociados a la naturaleza y tienen este comportamiento. Primero, pues donde el movimiento va a corresponder, por decirlo así, a un cambio de la posición diferente a la inicial donde usted se encontraba. Entonces, como le comentaba a sus compañeritos también, yo puedo tener, por ejemplo, vamos a ver si aquí me deja sacar una pizarra, lo siguiente. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando aquí una pizarra? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Yo sé que están cansados, y además ya es viernes, finalizando tarde, como están en la presencialidad, que ya están esperando el timbre que suene para salir corriendo. Pero pues vamos a hacer el esfuerzo para terminar ello como es. Muchachos, voy a hacer aquí una serie de garrapiños, como decimos nosotros, como si fuera un niño, pero vamos a identificar que eso describa el movimiento de un objeto a un cuerpo. Vamos a asumir que es el movimiento o el comportamiento de cómo se desplaza o se está moviendo una mosca. Listo, llegó ahí, de un plato pasó a otro plato, supongamos. Entonces, este movimiento que generó ahí, pues lo estoy asumiendo como un movimiento precisamente, ¿por qué? Porque hay un cambio de posición. Entonces, miremos que si el objeto o el cuerpo como tal partió desde aquí, vamos a decir que esto es P sub I, una posición inicial o un punto de partida, y miren que el punto donde llegó es totalmente diferente a donde salió. O sea, hay un cambio de posición, por lo tanto, eso me llevó a un movimiento. De la posición inicial y la posición final, como son diferentes, entonces aquí sí tenemos lo que nosotros llamamos movimiento. De movimiento lo asociamos como una forma de describir un cambio de la posición. Cosa diferente a que si, por ejemplo, el objeto hubiera hecho esto, por muchas vueltas que hubiera dado y llega al mismo punto. ¿Qué pasa ahí? Pues ustedes ven que esa línea curva irregular, pues está cerrada, es cíclica. Entonces lo que implica de que la posición donde haya iniciado como punto de partida va a ser la misma de la posición final. Entonces aquí, ¿qué pasa? En este gráfico o esquema representacional que he hecho aquí, el desplazamiento o movimiento de un objeto, un cuerpo, en este caso, si estamos asumiendo como una mosca, el vuelo de una mosca, pues entonces aquí no hizo ningún movimiento, perdón, porque el punto de partida y el punto de llegada viene siendo el mismo. Y a eso pues yo quería corroborar con lo siguiente. Ahí en sus guías también tienen esta particularidad. La posición que ya estamos hablando, todo es muy relativo y se asume el marco de referencia si es para la derecha, si es para la izquierda, pero sin olvidar que bien sea para la izquierda o para la derecha, siempre se va a respetar la magnitud porque ella va a ser positiva. Entonces es diferente que usted esté aquí en el punto cero como marco de referencia y si cogió para la derecha, pues es positivo y si cogió para la izquierda, pues fue negativo. Ahora, ¿qué definimos nosotros como un desplazamiento en cierta forma? Pues un desplazamiento va a ser simplemente la variación de la posición con respecto a un punto final y un punto inicial. Ya, entonces volvemos acá a este cuento. Quiere decir esto que entonces aquí el desplazamiento, si lo defino con la letra D,
Vamos a escribir un texto más bien que me queda más práctico. Yo digo D es igual posición final menos la posición inicial. Eso es desplazamiento. Entonces, ¿por qué aquí sí hubo desplazamiento? Pues porque usted va a encontrar una diferencia. Y realmente el desplazamiento aquí va a ser sencillamente un segmento de recta. Y como es un segmento de recta, entonces vamos a categorizarlo como un vector. ¿Qué quiere decir entonces eso? Pues que entonces el desplazamiento de esta mosca, pues sencillamente va a ser el que hay de aquí hasta acá. Y lo voy a denotar con un vector, que es lo que acabamos de ver los encuentros pasados, cuando hablábamos en la guía sobre refuerzo, exactamente el tema de los vectores. Entonces miren que el desplazamiento, denotado con la letra D, pues me genera aquí es un señor llamado vector. Entonces, donde tiene en cuenta la posición final y la posición inicial. Entonces, si yo aplico esta expresión acá al otro ejemplo, pues se van a dar cuenta que la posición inicial y la posición final es la misma. Entonces, como usted restara 5 menos 5, ¿qué le va a dar? 0, desplazamiento 0, o sea que no hubo movimiento. Por eso nosotros, y una consideración importante, muchachos, como el desplazamiento es un vector, ojo a ello, es vectorial, porque tiene una dirección, tiene una magnitud, tiene un sentido, o sea, tiene una medida, tiene la dirección que le indica el ángulo, ¿sí? Y tiene un sentido, le va diciendo que en este caso que va para la parte norte posiblemente. Entonces, con esos tres elementos categorizo que esto es un vector. Entonces, si el desplazamiento es un vector, entonces más adelante vamos a encontrar que el concepto de velocidad, la v, también va a ser un vector. ¿Por qué? Porque la velocidad está asociada en física a lo que nosotros hablamos, el cambio de la posición con respecto al punto inicial y el punto final, o sea, el desplazamiento. Entonces la velocidad depende mucho del señor desplazamiento y este a su vez se relaciona con respecto al tiempo. Esta comparación o relación entre la distancia y el tiempo, cuando yo divido, por ejemplo, se gastó o hay una distancia de 4 kilómetros y se gastó 2 minutos en recorrerlo. Entonces quiere decir que la velocidad de 4 dividido 2 sería 2 kilómetros por minuto, ¿sí? Supongamos, algo hipotético. Esa sería la velocidad del cuerpo si fuera a pie. Pero entonces tengan en cuenta lo siguiente, la velocidad se deriva o se relaciona a partir del desplazamiento y el tiempo, donde como ya sabemos que el desplazamiento es vector y el tiempo es un elemento totalmente independiente, es una variable que no me genera, digamos, o no me entorpece el proceso, entonces, pues algo que no me incide, pero ya tengo una cuestión vectorial, entonces quiere decir que este señor, la v, que es una velocidad, también me va a generar un vector. Entonces, ¿qué vamos identificando aquí? Que el desplazamiento y la velocidad son dos magnitudes totalmente vectoriales, no escalares. El tiempo sí es algo escalar. Ahora, muchachos, ya definimos desplazamiento. Si yo quisiera ahorita hacer lo siguiente, vamos a cambiar de color y vamos a ver esta pinteada. Si yo hago esto, hago una pequeña curva. Ahí, para que me alcance la hoja. Aquí yo tengo nuevamente desplazamiento, tengo, sí, ¿cierto? Porque tengo mi punto inicial y tengo mi punto final. P sub I, P sub F. Ahora, nosotros podemos en cierta forma también identificar otro concepto que es la trayectoria. Ojo, porque aquí viene una trilogía que yo pues una trilogía conceptual, digámoslo así. Una cosa es un desplazamiento, otra cosa es una trayectoria y otra cosa es la distancia recorrida por un cuerpo. Ojo, tres palabras distintas, pero todas son totalmente diferentes. Entonces, la trayectoria, ¿qué vendría siendo? Pues la trayectoria es como si usted cogiera una cuerda y la colocara encima de lo que usted recorrió. Esa es la trayectoria, o sea, todos los puntos por donde pasó el cuerpo,
Si es una caminata, pues entonces son todos los pasos que hizo esa persona. Y ahora la distancia recorrida, ¿cuál es? Ah, pues entonces coge la cuerda, extenderla y mirar cuánto mide. Entonces, por ejemplo, cuando la extiendo, me da esta longitud. Pongamos que está derechita. ¿Esto quién es? Ah, pues eso va a ser una distancia recorrida. Esa va a ser la distancia recorrida, lo que tengo aquí. Trayectoria, ya dijimos que es la línea esta que está aquí. Generalmente yo la punteo, pero pues aquí no nos alcanza el tiempo para hacer toda la situación. Esa es la trayectoria. Y el desplazamiento, ahí lo podemos describir también, claro. Esa es la trayectoria. Y el desplazamiento lo voy a dejar de otro color, como lo hicimos acá. Con este tinte, y va de aquí hasta acá. ¿Sí? Así no se ve, dejémosle este otro que retiñe un poquito más. Este sería el desplazamiento. ¿Sí? Este es el desplazamiento del cuerpo. Entonces miremos que hay tres conceptos diferentes, porque quiero que lo dejemos claro. Ahorita que empecemos a definir, ya la velocidad la definimos a partir del desplazamiento, no le vaya a olvidar. Otros decimos, el desplazamiento también puede ser también la podemos definir a partir de la distancia recorrida, pero siempre y cuando la distancia recorrida sea una línea totalmente recta, porque si es una distancia recorrida así, no me sirve. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa a mí es el punto inicial y punto final. Entonces hay que denotar ello, ¿listo? Más bien la distancia recorrida a veces me puede servir para definir cuando ya es así, que está, digamos, caracterizada en este movimiento, así como el que hizo la mosca acá, ya me sirve para definir la rapidez. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la rapidez que lleva la mosca cuando va, por ejemplo, bueno, dejémosle un color rojo y hagamos uno, cuando va, por ejemplo, aquí? ¿Cuál es la rapidez que lleva ahí? Tiene que ser diferente de pronto a la que lleve acá o la que lleve acá. Te mire que ahí ya la rapidez es una cosa y la velocidad es otra cosa, ¿sí? La rapidez es algo instantáneo, algo que sucede en un instante de tiempo cuando usted dice, bueno, si la mosca se gastó 5 segundos en hacer toda esta trayectoria, entonces, ¿qué pasó a los 2 segundos? Ah, ya una rapidez. Pero si yo le pregunto, ¿y cuál es la velocidad? Ah, pues sencillamente la velocidad se la encuentra con este punto inicial y este punto final y lo divide entre el tiempo que se gastó en hacer todo esto y ahí sale la velocidad. La velocidad es una velocidad promedio representativa de todo el recorrido o la trayectoria que describió, mientras que la rapidez sí es algo en un punto, o sea, es una magnitud escala la rapidez, pero en un punto específico. Es como cuando usted va en su motocicleta o se montó en un carro y le ve el tacómetro, que yo le digo el rapidómetro a ello. Cuando usted observa, ven que la aguja marca una cierta velocidad o le marcan el tablerito una velocidad y se mantiene constante, pero cuando le accionan el pie en el acelerador, y entonces si está constante se mantiene la agujita ahí en un solo tramo, entonces ahí la rapidez es prácticamente la misma velocidad, pero ustedes ven que a veces la agujita baja, sube, empieza a oscilar, es eso lo que le está marcando ahí, es una rapidez, o sea, porque cada instante de tiempo que pasa en la trayectoria que está recorriendo, pues le está generando es una variabilidad, y esa variabilidad es en un instante preciso, que a veces puede ser tan pequeño el tiempo como usted lo quiera analizar, tan diminuto, que le va a denotar es de pronto ese tipo de situaciones. Entonces, muchachos, con ello quiero mostrar lo siguiente. Aquí les he construido estas gráficas con la intencionalidad también de identificar que como cuando estamos hablando de un movimiento rectilíneo, hay tres variables que inciden en él. Una, esta gráfica de aquí es la gráfica de espacio, ahí aparece una X versus T. O sea, y ustedes ven que es una línea recta y ven que esto es una función lineal también, parecida a la que le hicieron, que ustedes estuvieron realizando en el taller pasado, en la guía, donde tenían que graficar una función lineal, tabular y todo ello fue precisamente para poder identificar cuáles son esos elementos claves aquí. Entonces miren que cuando tengan un movimiento, eso es lo que hay que indicar, cuando el movimiento es uniforme, o sea, un movimiento rectilíneo, quiere decir que se desarrolla en línea recta, ya lo miramos
y ustedes se dan cuenta que es recta, ¿por qué? Porque lo que genera es el desplazamiento, esa rectitud, ¿cierto? Es el vector de desplazamiento. Por eso se llama movimiento rectilíneo y además es uniforme. Ya vamos a ver por qué es uniforme. Ahí vamos a conceptualizar la palabra la uniformidad. Cuando uno habla de uniformidad, pues saliéndome del esquema es cuando todos van con un uniforme de educación física de diario, por ejemplo. Entonces ahí todos van en una misma tónica. Y aquí también se presenta esa uniformidad. Me gustaría escuchar de pronto a alguien que me dijera qué indican estos punticos sobre esa línea. Ya los que han averiguado un poquito. ¿Qué serán esos puntos? Si estoy asociando de que esta es la gráfica de espacio en función del tiempo. Uno solo, no todos. Bueno, parece ser que no hay ninguno. Vamos a preguntar entonces así, vamos a evaluar hoy. Vamos a ver. No, pero no vayan a retirar ahorita porque les voy a preguntar. No, mentira. Esto, simplemente, muchachos, la intención aquí, ustedes saben que los puntos es la pendiente de la recta. Entonces, la pendiente, pues es la misma, en cualquier parte donde usted la ve es la misma. Y la pendiente en este caso físicamente me representa la velocidad. ¿Sí? Ya lo dijimos, cuando usted divide, mire, es que lo que estamos haciendo aquí es dividiendo el eje Y con el eje X. Y en el eje Y está el desplazamiento. Y en el eje X está el tiempo. Entonces acá ustedes ven, dice acá velocidad igual espacio sobre tiempo. ¿Y qué podemos identificar? Pues que cuando yo voy a calcular la velocidad de este cuerpo que describe esta línea recta, entonces vamos a encontrar de que la velocidad es la misma en todos los puntos. Entonces la gráfica se comporta como una línea recta. Pero cuando ya vamos a ver la gráfica para la velocidad, entonces aquí hay una relación del tiempo con respecto a la velocidad, vea. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué me indica? ¿Cómo hago lectura de ello? Que esto es una función que es constante, no es lineal. Pues uno dice que es un lineal porque es una línea, sí, pero no es una función lineal, sino es una función constante. Lo que quiere decir que aquí la velocidad de este cuerpo, por ejemplo, es de 2 metros sobre segundo, por ejemplo, en caso tal. Y cuando no hay variación de la velocidad, aquí se presenta la uniformidad. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué va a ser uniforme? Porque la velocidad va a estar presente en todo el movimiento, así como una velocidad que inició, con la misma velocidad va a finalizar y en cualquier parte de usted la vea, va a ser la misma. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué le da esa uniformidad? Pues la velocidad, lo que implica entonces que en palabras más, palabras menos, movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad es constante. Ahora, un movimiento rectilíneo uniforme no implica de que no tenga aceleración, sí tiene aceleración. La diferencia es que la aceleración siempre en un movimiento rectilíneo, siempre va a ser cero. Entonces, estas tres gráficas son claves y fundamentales para entender el comportamiento de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Ahora quiero ir con unas breves introducciones con respecto a los ejercicios prácticos para que entendamos un poquito la situación. No voy a tomarlos de la guía porque pues me parece interesante unos que miré por acá en una página. Los he tomado para afianzar, digamos, esta parte. No quiero resolver los que están allá porque pues quitaría la intencionalidad del ejercicio. Más bien si hay preguntas de ellos, pues con gusto lo responderé. Entonces miremos el primero. El primero nos están diciendo que ¿a qué velocidad debe, la situación problema de la que está acá al lado izquierdo de sus pantallas, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras, valga la redundancia, para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Entonces miremos, primero hay que identificar varios datos aquí. ¿Qué tenemos o qué datos nos dan? Eso es lo primero que hay que hacer. Y si yo no entiendo el problema, me toca volver a leerlo, muchachos. ¿Qué necesito responder? ¿Qué datos tengo? Y una cosa importante en física es que siempre trabajemos con las mismas unidades de medida todo. Por ejemplo, si aquí me están hablando de 50 kilómetros por hora en un cuarto de hora, pues un cuarto de hora nosotros podemos trabajarlo como está aquí, ¿cierto? Y los 50 kilómetros también, porque pues uno encuentra que la velocidad de relación es kilómetros por hora, pero nunca nos dice kilómetros por segundo.
Habla de metros sobre segundo, ahí sí, porque está hablando de velocidad, pero no, procurar no confundir las dos. Sí se puede expresar, pero no es como tan adecuado. Entonces, frente a esta situación, yo puedo encontrar lo siguiente, que un cuarto de hora, pues es coger 60 minutos, si lo quisiera pasar a minutos, y dividirlo entre cuánto, entre 4, te daría 30, perdón, 15 minutos. Que es lo mismo coger un cuarto de hora, ¿cierto? Y un cuarto de hora, pues exactamente equivale, 1 dividido entre 4, pues es 0.25 horas, o 15 minutos, que es lo mismo. La distancia queda igual. Entonces, ya definimos allá que era velocidad. La velocidad es la relación entre el desplazamiento, en este caso la distancia que recorrió el cuerpo, ¿sí? Porque está en línea recta, sobre el tiempo. Entonces, si la distancia son 50 kilómetros y el tiempo es 0.25 horas, entonces al dividir 50 entre 0.25 resulta que la velocidad de ese cuerpo es bastante grande. ¿Qué quiere decir? Que es de 200 kilómetros por cada hora, o sea que en una hora pues recorre 200 kilómetros. Esa es una forma de interpretar, digamos, un movimiento rectilíneo uniforme. Muy sencillo, aquí lo único que deben tener en cuenta es esta expresión, velocidad igual a distancia sobre tiempo. De ahí usted puede despejar, y como ya sabemos despejar ecuaciones lineales, estamos duchos, pues ya en el siguiente ejemplo podemos interpretarlo así. Ahí te imaginemos que hay una bicicleta que circula en línea recta también, ¿no? Porque todo lo estoy asociando con rectitud porque estamos hablando de desplazamiento, a pesar de que aquí dicen que distancia, porque es que estamos asociando la distancia con un desplazamiento que se originó en línea recta. Entonces mire que aquí la pregunta es ¿qué distancia recorre esa bicicleta si se está moviendo con esta velocidad de 15 kilómetros por hora y el movimiento lo realizó durante 45 minutos? Ah, bueno, listo, pues antes saco, ya entendí que lo que tengo que hacer. Tengo de datos, velocidad. Otro dato que tengo es el tiempo, pero no conozco la distancia que recorre. Entonces, como ya el profesor me dijo anteriormente en esta diapositiva que la única fórmula que yo iba a usar para el movimiento rectilíneo es esta, pues entonces, de aquí yo miro que ya conozco la velocidad y conozco el tiempo. Entonces, despejando, este tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar con la velocidad. Entonces, queda velocidad por tiempo igual a distancia. Entonces, eso es lo que aparece aquí abajito, vean. La fórmula es distancia igual a velocidad por tiempo. Ahora, recuerden lo que les dije. Miren que la velocidad acá inicialmente está en 15 kilómetros por hora. Y el tiempo está en minutos, 45 minutos. Entonces no hay relación porque aquí hay horas y aquí hay minutos. Entonces no me sirve hablar así. Van a hablar en idiomas diferentes y no se van a entender. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que convierta esos 45 minutos a hora. O bien sea pase estas horas de acá a minutos, como usted quiera. En este caso, vamos a convertir los 45 minutos a hora. Entonces, ¿qué hacemos? Factor de conversión. Una hora tiene 60 minutos. Pare de contar. Listo. Unidades de minutos, chao, se cancela minuto, aquí se está multiplicando y este divide, entonces cancelo estos minutos con estos minutos, vuelvo y repito, uno multiplica, que es este, y el de acá abajo divide. Entonces ya me queda la unidad de media en hora. Ahora, ¿qué hago? Multiplicar 45 por 1, 45. Y 1 por 60, 60. Entonces 45 dio entre 60, simplificando a 3 cuartos, o dividiendo 45 entre 60, o dividiendo 3 entre 4, que ya está simplificado, me va a dar 0.75 horas. Listo. Entonces ahorita ya tengo fácil para hacer los cálculos. Simplemente hago el reemplazo en esta expresión, donde la velocidad ya sé que es 15 kilómetros por hora y el tiempo 0.75. Entonces aquí lo que hay que hacer es una multiplicación de la velocidad, que en este caso son 15 kilómetros por hora, por 0.75 horas. Des en cuenta que aquí las unidades de la hora se cancelan, entonces debe de tachar, o si no lo tachan, al menos acá dejen solamente kilómetros como está aquí. Ahí ya se entiende que ese está multiplicando, esta hora multiplica y esta hora de acá divide. Entonces, como yo las cancelara h entre h, pues va a dar 1, listo, o 1 y se las cancela, pues realmente es eso, ¿no? Y al multiplicar los valores numéricos, 15 por 0.75 le da 11.25, y la única unidad de medida que quedó sobreviviendo aquí existiendo son los kilómetros. Y es lógico que me den kilómetros porque estamos hablando de una distancia. O sea, no me van a colocar 11.25 kilómetros por hora, que es una distancia, no, porque de una vez se parrandea la esencia de todo esto.
Otro ejercicio que quiero que analicemos a partir de lo que ya dijimos de la parte gráfica que ustedes también están analizando allá. ¿A qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Entonces miren que esta gráfica inmediatamente vamos a identificar qué es la relación entre la velocidad y el tiempo. ¿Qué quiere decir esta gráfica de aquí? ¿Quién me colabora? Pregunto, ¿cuál es la velocidad del cuerpo con respecto a esta gráfica? Uno solo. ¿Cuánto será la velocidad? ¿Ninguno? Bueno, aquí la velocidad entonces podemos identificar que es de 15 metros sobre segundo. Ya dijimos que como es un movimiento rectilíneo uniforme, aquí podemos identificar a partir de la gráfica de una vez, saber que aquí me están hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Pero por qué, profesor? Pues porque usted aprecia que la línea que está aquí extendida es una función constante y toma el valor de 15 y 15 pues está en el eje vertical y eso es la velocidad antes de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante. Listo. Entonces, a partir de ella, yo puedo definir o dar respuesta a las siguientes preguntas, como por ejemplo, hago una pregunta para todos y quiero que usted la resuelva. ¿Cuál será la distancia que recorrió este cuerpo al cabo de los 30 segundos? Para ir evaluando. Quien me dé respuesta, por favor, vamos tomando notas para la evaluación. ¿Ninguno? ¿Van a dejar pasar por alto los puntos? Bueno, se perdieron los puntos de la evaluación para hoy, para el trabajo, para no. Pues aquí sencillamente lo que tienen que hacer es, y doy la indicación, ustedes lo pueden calcular ahí en sus cuadernos, sus apuntes, es, ya dijimos que la distancia corresponde, cuando hicimos el despeje, mire que si aquí yo despejo la velocidad, pues pasaría este tiempo a dividir con la distancia, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero ya habíamos dicho también despejando que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y entonces, de la gráfica yo extraigo los datos. La velocidad es 15 metros sobre segundo y la distancia al cabo de los 30 segundos, ¿cuánto será? Pues sencillo, simplemente lo que tengo que hacer es un reemplazo en la expresión que está planteada aquí, que es velocidad por tiempo, y la velocidad asumiéndola como 15 metros sobre segundo y el tiempo 30, pues entonces podemos asumir que la distancia que recorrió este cuerpo, que se mueve con esa velocidad constante de 15 metros sobre segundo, durante 30 segundos recorrió un desplazamiento de 450 metros. Y ustedes van a encontrar que es como si yo estuviera aquí hallándole el área de este rectángulo. ¿Sí? Si ustedes calculan es como si multiplicaran, vea, de aquí hasta acá tiene el lado 30 y de aquí hasta acá tiene 15. Entonces 15 por 30. 15 por 30 es lo mismo que decir que el desplazamiento. O sea, que esa área que me genera aquí como un como un rectángulo, perdón, pues está asociada directamente a la distancia que recorrió el cuerpo. ¿Sí? Pregunto, ¿cuánto será la aceleración de este cuerpo que está aquí? Cero, ¿cierto? Como puedo hacer también puedo determinar la gráfica de la función lineal que está asociada al desplazamiento también, porque ya encontré el desplazamiento al cabo de los 30 segundos. Puedo utilizar otro punto de acá, por ejemplo, el 20, multiplicarlo por 15, ¿sí? Que en este caso nos daría un valor de 300, y ya con esos dos puntos de 350 y 300, puedo ir divinamente a un plano cartesiano y graficar también la gráfica, valga la redundancia, de espacio contra tiempo, ¿sí? Mire que yo puedo a partir de entonces de una gráfica sacar las otras, deducirlas. Esa es la intencionalidad también del ejercicio. Que es interesante, nos están dando la velocidad de la luz en el vacío. O sea, esta es la velocidad con la que viaja la luz todos los días antes de que nosotros abramos algunos los ojos. De la radiación del sol viaja a esta velocidad. A eso viaja la luz. No hay velocidad más alta en este momento en la naturaleza ni objeto construido por el hombre que supere esta velocidad.
ni siquiera ni que se acerque a ella unos cuantos kilómetros por segundo. Mire que esta velocidad está en kilómetros por segundo, son 300.000. O sea, es como usted ni quiera parpadear y recorrer toda esta distancia en kilómetros. Ahora, ¿cuánto tardará entonces llegar un rayo de sol al planeta si la distancia que hay del Sol al planeta Tierra es de 149.6 millones de kilómetros? Pues sencillo, ya lo sabemos, con la expresión que acabamos de ver de velocidad igual, ¿cierto?, a distancia sobre tiempo. Desde esta expresión nosotros podemos estimar como tal lo que nos está preguntando. ¿Y qué nos está preguntando? Pues por el tiempo. Entonces sencillamente el tiempo aquí quedaría como ¿qué? Como distancia dividido entre la velocidad. Entonces, por favor, le queda como ejercicio a ustedes coger la distancia, que es todo esto en millones. Aquí le pueden colocar, quitar esta coma y colocarle 5 ceros más hacia acá, hacia la derecha, para que le quede los 149.600 millones de kilómetros. Y este resultado lo dividen en 300.000 kilómetros por segundo. Eso les tiene que originar el tiempo que se gasta entonces en viajar un rayo de luz desde el Sol hasta la Tierra. Creo que son como 8 minutos, algo así, que le va a dar el valor aproximado. Vamos a ver, 149.600 millones dividido entre 300.000 kilómetros nos va a dar 498.66 segundos, ¿sí? Eso es lo que nos daría. Pero luego si tomamos ese valor y le hacemos una conversión a minuto, entonces sabemos que un minuto tiene 60 segundos, entonces coger el resultado y dividirlo entre 60. Y efectivamente entonces nos da que aproximadamente un rayo de luz desde el Sol a la Tierra se puede estar gastando 8.31 minutos en llegar de allá hasta acá, ¿cierto? Bueno, y aquí hay otro ejemplo. Un avión tarda en recorrer 160 metros 2 segundos. Eso es lo que gasta. Recorre toda esa distancia en 2 segundos. ¿Cuál es su velocidad en kilómetros por hora? Ojo, aquí hay una cosa. La distancia está en metros y el tiempo está en segundos. La velocidad dio como resultado 80 metros sobre segundo, ¿sí? Al dividir 160 entre 2 da 80 metros sobre segundo. Y las unidades son metros sobre segundo porque precisamente estamos asumiendo las de la distancia del tiempo. Ahora entonces, lo que queda por asumir aquí es que tengo que convertir estos 80 metros sobre segundo a lo que me están pidiendo. ¿A qué? A kilómetros por hora. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo, aquí es como decir que recorre, ya lo dijimos, 80 metros en un segundo. Por eso aquí dice 80 metros y abajo dice un segundo. Porque es que en un segundo recorre esto 80 metros. Entonces, para convertirlo a kilómetros por hora, que es una velocidad siempre alta, entonces nosotros hacemos un factor de conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces miren que kilómetros quedan arriba y metros quedan abajo. No puede quedar abajo un kilómetro de arriba un metro porque entonces no me permite cancelar. La idea es que cancele metros y metros. Entonces por eso queda uno multiplicando y el otro queda dividiendo. Y aquí se multiplica, ¿sí? 80 por 1 da 80 sobre 1000. Listo. Y abajo lo mismo, hacemos la misma situación. Una hora tiene 3600 segundos. No puede ir hora aquí abajo y segundo arriba porque lo que necesitamos cancelar son los segundos. Es chao segundos y 1 por 1, 1, entonces quedaría uno entre 3600. Y al multiplicar producto de extremos por medio, ley de la oreja que dicen ustedes, es como tener 80 por 3600 kilómetros sobre 1000 horas, unidades. Y al multiplicar 80 por 3600 y ese resultado lo entre 1000, entonces la velocidad en kilómetros por hora es de 288 como tal, que es diferente a la de acá, pero las dos, pues obviamente, a pesar de que están representadas en diferentes unidades de medida, diferentes unidades de medida y no en diferente factor de conversión, pues entonces ambas, pues en la vida real representarían la misma magnitud, ¿sí? Conservando la distancia, el tiempo y la velocidad respectivamente. Y por último, aquí tenemos unos esquemas gráficos parecidos a los anteriores. Este es el objeto que describe una velocidad que es de 4 kilómetros por hora, ¿sí? Es constante, un movimiento rectilíneo uniforme.
¿Qué distancia recorre el cabo a los 8 segundos? Pues ya dijimos que era simplemente multiplicar como un rectángulo, 8 por 4 nos va a dar 32. Aquí está en la fórmula expresado también. Ya despejando, ya esto lo hicimos. Asumimos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Ya sabemos dónde salió la expresión, cómo despejamos. De la velocidad es 4, que es lo que me dice el gráfico, kilómetros por hora. Y el tiempo estando en la antena hay que hacer conversión. Entonces aquí sencillamente le quiere decir que al cabo de las 8 horas habrá recorrido 32 kilómetros. ¿Sí? De ahí están las unidades. Eso es todo lo que hay que identificar en este caso. Ahora, les hago una pregunta de acuerdo a lo que ya dijimos como para ir ya finalizando esta parte. Esta gráfica que está aquí, que relaciona la velocidad y el tiempo, ¿será que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Y por qué? O esta otra gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué? Dejo la incógnita a ustedes para que me respondan. Les puedo decir que la primera no es un movimiento rectilíneo uniforme, porque recuerden que la velocidad tiene que ser una línea constante paralela al eje X, en este caso el tiempo, y aquí está formando una curva. Entonces esto es un movimiento, esto corresponde más a un movimiento uniformemente variado o acelerado, puesto que hay una variación de la velocidad, se queda en un momento distante de tiempo y luego vuelve a aumentar. Entonces que hay desaceleración y vuelve a acelerar. Entonces ya hay una variabilidad, entonces es otro tipo de movimiento. La siguiente sí es parte de un movimiento rectilíneo uniforme y es precisamente la gráfica de espacio contra tiempo o espacio sobre tiempo. Y la pendiente me describe una velocidad.